conozco a una madre así. ¿Por qué me abandonó? Era demasiado invasiva, intrusiva, asfixiante, vigiladora y castradora. Dio mucho, no dio nada, no atinaba, era un desastre. No sabía escuchar, o peor aún, parafraseando a Alfred Hitchcock, era la madre que cuidaba demasiado, la que predecía demasiado, se lo advertí. Este asunto suele unirse con lo femenino y la maternidad. Freud desde muy temprano nos dio indicios de lo religioso en lo materno. Dios es un padre exaltado. Es una relación con el gran otro absoluto de la que habla Lacan. Si se desea ubicar esa huella de lo religioso es justamente del lado de lo materno, que hay que inclinarse. El estudio de los sicarios o asesinos a sueldo, el estudio de los delirios religiosos en el caso de la psicosis, el estudio de las obras de arte con contenido religioso, en donde se implica la sublimación, da cuenta hasta dónde se revelan esas huellas de lo materno. La hipótesis que comparto con Patrick Mero en su artículo Huellas de lo religioso en lo materno, Freud nos habla en el porvenir de una ilusión sobre el sentimiento religioso, el sentimiento oceánico. Pero ¿de dónde proviene ese sentimiento si no es del lado de lo materno? Si la ilusión religiosa es del lado del padre, entonces ¿de dónde nace esa fuente de lo religioso? Recordemos que a las religiosas o monjas se les dice hermanas, pero más usual es llamarlas madre, la madre santa, la madre no pecadora. La educación religiosa está impregnada de esos simbolismos de la madre santa sin pecado y no pecadora, la madre pura, símbolo de la santidad de lo materno. Lo materno y el sentido religioso se ve reforzado entonces en la educación que el cineasta Pedro Almodóvar ha llevado brillantemente a la pantalla en su filme La buena educación, y otros temas en donde se conjuga lo religioso y lo materno. ¿Son estas monjas o sacerdotes una continuación de lo materno encarnado en la religión como una ilusión? Este asunto se debe explorar desde el lado de lo religioso en una perspectiva de la metapsicología freudiana y no desde el lado de la religión, que son dos cosas muy distintas. Luis Andrea Salomé, en 1982, en su texto La creación de Dios, lo había ya anunciado refiriéndose al niño en el esquice. El elemento fundamental característico del niño religioso se encuentra en esta fusión en la que existen lo más íntimo, lo más personal, con el otro absoluto, que aparece en el niño como inversión del sentimiento de omnipotencia. Lo maternal y lo traumático se encuentran vinculados y es en el consultorio del analista y de su escucha que puede oírse esta articulación. La verdad del trauma va más allá de la novela familiar del neurótico, de la que habla Freud, no en esos padres de la realidad. El analista descubre el trauma del lado del fantasma, del paciente. Pero es también la escucha de las madres que también es la clave para comprender lo maternal. Es la palabra y lo que se dice sobre las madres que se construye el discurso de lo materno. El análisis con los niños habla también de esa huella que va dejando lo materno y que se ve a través del dibujo y del cuento. En este juego entre lo femenino y lo materno, Freud mismo fue muy discreto en sus observaciones, además porque no tenía una práctica directa con niños en análisis. Destacó también que la relación a la madre es la primera relación del bebé. Hizo de la identificación primaria un momento fundador como experiencia de satisfacción primaria. La experiencia de satisfacción y el grito del niño como descarga funcional, la que despierta la experiencia misma del narcisismo primario. Freud pone el énfasis en la satisfacción y el narcisismo y no en la relación de objeto, término bastante controvertido y desarrollado en el psicoanálisis americano. Es el grito del niño y la presencia paterna que da origen a lo materno por las vías de la experiencia de satisfacción. Las teorías que se desarrollaron después, como las de John y Willy Stern, sugieren el estudio de las relaciones madre e hijo que luego darán inicio a los desarrollos teóricos sobre las relaciones precoces o interacciones precoces madre-hijo. Aunque para Melanie Klein el niño es un niño funcional que se dirige a la madre, mientras que para Anna Freud ella se centra en la madre y Laplace prefiere decir una diada adulto-bebé dejando de lado la madre. El bebé uniconiano juega un rol importante. Así lo demuestra su teoría sobre la madre lo suficientemente buena. El punto clave entre la madre ideal y la madre mortífera, que luego más tarde se desarrollará a partir de la madre estrago, como lo había señalado Christina Harker en uno de sus libros. Esa madre puede ser entonces carente o devota.
La capacidad de estar solo como experiencia de existir consigo mismo sin caer en el abismo de la angustia y la desesperanza es sin duda una de las mayores contribuciones de Winnicott al sentimiento religioso y al enlace con lo materno. Esa idea de la madre lo suficientemente buena puede contribuir en una concepción bastante lineal a la génesis de la idea de Dios, así como lo indica Patrick Melot. Para un niño que ha comenzado la vida de esta manera, la idea de bondad y de un padre seguro o de un Dios se encarnan naturalmente. Al contrario, el niño que no ha tenido experiencias suficientemente buenas en ese estadio, uno puede incentivar la idea de un Dios personal, sustituto de los cuidados maternos. La madre, lo suficientemente buena, depende de la capacidad del niño para alucinar. Asimismo, la religión se encuentra fundada no en la continuidad de las experiencias infantiles, sino por lo que ella proyecta. El hombre no cesa de crear y de crear un Dios en tanto que lugar para luego convivir allí y mostrar lo que hay de bueno en el niño. Winnicott avanza escribiendo en Moral y Religión en 1974. La religión, lo cito, la religión ha robado lo que es bueno en el niño que se desarrolla y enseguida estableció una ruptura artificial para volver a inyectar al niño lo que le ha sido robado. Esa experiencia de satisfacción o alivio se va de par en el descubrimiento del otro. La acción y descarga divinal es fundadora de lo materno. El otro es un otro primordial. Lacan lo retoma luego en la cosa que puede designar la madre al otro en el lugar absoluto. A esto de lo religioso se incluye la mística, que tiene lugar de sublimación, y es además, siguiendo los planteamientos de Paul Laroche en su texto La sublimación, es una figura límite de la religión. La mística es también un movimiento pulsional que aparece como un goce solitario y dice algo sobre la genuinidad. Por eso encontramos en el asunto de la mística toda la cuestión de lo femenino. Son muchas las mujeres místicas. Empecemos por hablar de la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. Ejemplo máximo de la mística y la feminidad. Ese goce solitario en los monjes rendía la reconciliación con el Padre y a la capacidad de estar solo, a la que los monjes y las monjas en los monasterios deben confrontarse como prueba de devoción. Muchas gracias, querida Adriana, por tu texto. Yo voy a adelantar un poco unos comentarios, unas observaciones que me han surgido al escuchar a Adriana. Yo veo que ella tiene siempre mucho interés, igual que yo, por la cuestión del infanticidio. Es, creo, muy importante poder nosotros tener la valentía de articular esto que tiene un vínculo con la madre y el infanticidio. No son temas sencillos, mucha gente los evade. Un texto de Adriana, de uno de los eventos que tuvimos hace poco, hablaba precisamente de eso, de que son como temas que no se quieren hablar, sobre todo ahora en lo que llamamos la cultura de la cancelación. No obstante, yo creo que es súper importante poder hablar del infanticidio y en esto que Adriana nos está trayendo sobre la parte religiosa y la parte de las madres. Yo lo que pensaba, y ya lo vamos a hablar un poco más en los comentarios de la mesa, era abrir esta problemática en relación a lo que yo observo en el consultorio constantemente con las mujeres. Y lo que yo observo es lo siguiente: una mujer de pronto accede a ser madre y entonces tiene un hijo. Y entonces este hijo resulta que llega a esta pareja como algo del orden de eso que hablamos, el objeto A en la madre, pero entonces esta madre empieza a ver que ya no tiene el mismo lugar ella, como mujer, vamos a decir así, de objeto de deseo de su pareja. Y entonces en ese momento, cuando no se logra hacer la posibilidad de que la madre pueda salir del rol de la madre y convertirse en mujer, objeto, causa de deseo, sino que ya se queda como presa en esa posición a veces masculina, en donde en cuanto ya eres la madre de sus hijos, ya no puede ser entonces la mujer objeto de deseo. Entonces sobreviene, pues por ejemplo, lo que vemos con Medea. Sobreviene el impulso
de asesinar a los hijos porque no soporta a esa mujer que la hayan relegado del lugar de objeto de deseo, por el hecho de haber sido madre. Entonces, en la clínica analítica lo vemos no con asesinatos en muchas ocasiones, sí, cuando hemos trabajado en cárceles o hemos trabajado con personas que han asesinado niños, podemos dar cuenta de esos testimonios. Pero en la clínica analítica, más bien lo que vemos es otro tipo de asesinato. El asesinato, por ejemplo, que nosotros podemos visualizar a la hora que una mujer mete una demanda en el juzgado para quedarse con la custodia de los hijos y que el padre no los vuelva a ver. Pero no porque sea realmente un padre maltratador o meritorio, digamos, de que le quiten a los hijos, sino porque la madre tiene esta sensación que yo intento vincular con lo de Medea. Tiene un enfado propio por no ser ella objeto de deseo de la pareja en el momento en el que se ha convertido en madre. En otras palabras, que los hijos en una pareja de amor traen cambios. Y uno de los cambios importantes que puede traer tienen que ver con algo del orden del fantasma del infanticidio. Esto creo que es súper importante y que va un poco vinculado al texto de Adriana. Ya lo veremos en los comentarios de la mesa. Por ahora le voy a dar la palabra a Israel Chávez. Él es psicoanalista en México y nos ha pedido pasar en esta mesa. Así que adelante, Israel. Hola, buenos días. Gracias por el cambio. Como dijo Cristina hace rato, a varios nos avisaron recién que tenemos que volver presencial y entonces, bueno, yo me vine a esconder por aquí para robarme horas de mi trabajo. Pero bueno, vale la pena estar con ustedes. Voy a leer un texto con relación a lo que queda de la voz materna. Para hablar sobre la huella de la voz materna, me permitiré realizar un breve y escueto recorrido sobre la constitución subjetiva en sus primeros momentos. Esos que son acompañados por el cuerpo, el olor, la temperatura y el tono de la voz materna. De cierta manera, propongo un viaje hacia otra temporalidad, incluso a los momentos en que el hijo aún no nace, pero ya es imaginado, deseado en el mejor de los escenarios y también nombrado. Hablamos de la existencia del hijo incluso antes de la gestación. Esto nos lleva a pensar en una anticipación del significante hijo, el cual responderá a la propia historia familiar de cada uno de los futuros padres. Historias arcaicas de su propia experiencia de ser hijos y de sus formas de relación con el otro y los otros. Momentos de suposición que tratan de dar respuesta a su ideal a través del hijo que desean. A hipótesis se le pone ya una sexualidad, un futuro, aun cuando no haya nacido, ya hay un cuerpo hablado. Ya hablan de un niño o una niña, de un hombre. Ya hay ahí un proyecto y una suposición de sujeto. ¿Cómo se inscribe un significante en el cuerpo vivo? Es importante plantearse esta pregunta porque en el psicoanálisis con bebés y niños pequeños se trabaja en los momentos primordiales de estructuración subjetiva. El objeto no es solo el objeto interno. Se encuentra también ahí mismo en lo real, encarnado, en quienes realizan las funciones maternas y paternas. El otro escribe en el cuerpo del ínfans, pero si hay escritura, ¿de qué está hecho el papel? ¿De qué la tinta? Si tomamos como papel la superficie corporal, esta funciona a manera de blog maravilloso. Cabe también preguntarse, ¿de qué calidad es la tinta con la que se escribe? Siguiendo a Winnicott, podemos plantear que este inscribirse en y con el bebé va de la mano con el sostén, la manipulación, el diálogo tónico que inaugura un circuito de comunicación. También es de suma importancia la forma en que la madre muestra el mundo y sus objetos, la mirada y lo que devuelve de esa mirada, así como los tonos de sus palabras, de sus arrullos, un cuerpo cuna con melodía integrada. El niño, entre comillas, hace decirlo, o, entre comillas, le hace. Verbo aquí pleno de sugerencias. Pellizca, hunde el dedo, toca, agarra. Sobre el cuerpo de la madre, del otro, podríamos también escribir, porque tiene que aposentarse allí. Ese es su trabajo de aposentamiento. También esos acariciares van a constituir la matriz de sus futuros
trazos. Esa es una cita de Ricardo Rodolfo. Esos acariciares, o dicho más preciso, esos juegos de acariciares entre el grande y el bebé, resultan muy importantes para él. Escenas de madres que van dibujando el cuerpo del bebé, trazan líneas, círculos, espirales, y al mismo tiempo lo van nombrando. Ese acariciar funda un cuerpo. Es importante destacar una vez más que el bebé no es un ente pasivo. En ese proceso, él, con su cuerpo y su tono muscular, es decir, cuando el bebé se encuentra en un estado de quietud, hay hipotonía; cuando se encuentra en un estado de tensión, hay hipertonía. También es una manera de comunicar al otro algo que le acontece. Acaricia al bebé también, despliega sus manifestaciones intensamente libidinales. Esas caricias van acompañadas de un baño de palabras. Al mismo tiempo que se dibuja con la caricia, se dibuja con las palabras. Si bien el bebé no está dotado ni biológica ni psíquicamente para entender los significados de las palabras, sí lo está para percibir una diferencia libidinal en el tono de la voz. Y eso es lo que se vuelve significativo en el bebé. Un ejemplo de ello es el arrullo. Una colega que es bailarina de ballet y psicoanalista, Alicia García, escribe lo siguiente: sin embargo, las experiencias musicales, tanto propias como de todo ser humano, proceden desde mucho antes, y me refiero al arrullo. En mi opinión, las vivencias musicales van a tener una relación con esas primeras vivencias rítmicas del bebé, y en particular con el momento del arrullo. ¿Por qué pongo especial énfasis en el arrullo? A mí me parece que el arrullo es un momento muy particular en el cual la madre va sintiendo al bebé. En su inquietud modula el ritmo de los movimientos, se ajusta a él, y poco a poco va llevándolo a un estado de calma en la cual el bebé puede conciliar el sueño al sentirse seguro, sostenido, cuidado y acompañado por la madre. En el arrullo encontramos la presencia materna, la musicalidad con su ritmo y constancia, los movimientos corporales coordinados y estructurados por determinada canción y ritmo. Por ejemplo, na. Los movimientos van en dicha concordancia. Así como el recién nacido viene preparado con su bagaje hereditario al sentirse atraído por los ritmos de la vida, se observa que la voz humana ejerce una atracción sobre él y una cualidad diferente de los otros materiales sonoros. Cita de Elsa Coriado. En ese sentido, las palabras y sus fonemas con los cuales se dirige al infante son portadoras de lo simbólico de la lengua de sus padres. Por su parte, el bebé produce fonemas aún universales, pues es a partir de la repetición de los fonemas que porta el adulto que el bebé irá privilegiando uno sobre otro, y estos van quedando registrados por el lugar que la madre ocupa con ellos. Y no tiene la cualidad de intenciones bastante mortífera, los ritmos y las melodías, la propia historia y la historia de lo familiar, el mundo que fue presentado y del cual se irá apropiando cada sujeto, las transformaciones que cada uno irá realizando a partir de lo donado. Pero en el fondo siempre habrá algo inacible, y es algo como un eco, como un susurro, como un arrullo o un tono, una melodía que no puede ser tapada por los significantes, un algo que quedará en ese estatuto y que sin embargo será fundamental. Gracias. Gracias a ti, querido Israel, por tu texto. Muy interesante todo lo que hablas, porque precisamente tiene que ver con la voz, este arrullo del bebé y este canto del bebé, que nos va a dar bastante tema para la mesa de los comentarios. Le voy a dar ahora la palabra a Sebastián Gutiérrez. Él es vicepresidente del ATE, director de la newsletter del ATE. Queremos agradecerle porque hoy justamente ha salido nuestra newsletter de octubre. Muchísimas gracias. Y bueno, adelante, Sebastián, es un placer escuchar. Muchas gracias, Cristina. Disculpen que la imagen de mi computadora no se vea bien, no sé qué le haya pasado. Y bueno, me da mucho gusto poder reunirnos una vez más en un evento que es muy importante y que para mí, en lo particular, cuando se hace esta propuesta, de inmediato vino a mi cabeza que precisamente ya había un texto escrito
por mí en el libro de La Madre Estrago, la edición que sacamos en México, este libro que ha escrito Cristina y que me parece fundamental. Entonces me gustaría retomar las puntuaciones que hice partiendo del escrito. Late. La homofonía de la palabra acciona como parteaguas para el enunciamiento de este texto. A partir de aquella presentación con la librería Hoja Blanca y a propósito de la construcción elaborada por sus niños, lo pienso como referencia al alimento nutricio, primer contacto con el deseo materno hacia la vida del infante. En un segundo tiempo, aunque no necesariamente en este orden, me viene a la cabeza todo lo que hemos realizado desde la reestructuración del Lapsus de Toledo, España. Los coloquios, los congresos, las tertulias, los monólogos, los libros, y en esta ocasión, la reedición de textos cuya vigencia parece resaltada bajo la necesidad de seguir cuestionando, sí, conceptos elementales para el psicoanálisis, pero también la vida misma. Mi primer encuentro con el libro de La Madre Estrago surge a partir de la discusión en torno a la película Mommy, del director Javier Dolan. Tertulia que por elección inconsciente comencé a esbozar años atrás, cuando al ponerme frente a la pantalla me pregunté, ¿cuál sería la madre suficientemente buena? Evidentemente el cuestionamiento hasta el día de hoy se encuentra sin respuesta. Me corrijo, no tiene respuesta. Pues si algo nos enseña el psicoanálisis es que intentar globalizar un concepto categórico no solo es absurdo, sino también innecesario. Entonces, no nos queda más que adueñarnos de las palabras, de la historia y de la imposibilidad. El claro ejemplo se encuentra bajo el acrónimo de nuestra familia, LATE. Es ahora posible, bajo la lectura de este libro, acumular de una manera distinta mis ideas que emergen como coordenadas necesarias para abordar el maternaje, lo familiar y el deseo. ¿Qué quiere una madre? Posiblemente, además de ser amada, encontrarle un lugar a ser mujer. Pues en la historia de los gemelos fundadores de Roma, la crianza voluntaria por parte de la loba nunca se conjugó como renuncia a su condición. Cristina Jarque es posiblemente la persona más osada que conozco y este texto es prueba de ello. Porque donde cientos de personas de distintas índoles plantean la manera de recetario de cocina, las acciones necesarias para alcanzar la ilusión de ser una buena madre, ella propone el libro de La Madre Estrago y ahora este evento como brújula para iniciar el cuestionamiento de lo materno, partiendo también desde la crítica hacia los valores heredados por la historia familiar y su relación con la cultura, haciendo visible que no somos lo que el otro hace con nosotros, sino la manera en que nos posicionamos frente a sus mandatos. México es uno de los países que se caracteriza por la ambivalencia hacia la madre. Por una parte, tenemos la figura virginal, omnipresente, inmaculada y amorosa. En el otro extremo, bajo una luz tenue y casi imperceptible, la mala mujer. Aquella que por una conducta libertina, alejada de las buenas costumbres, no fue la buena madre. Ese es el terreno rocoso sobre el cual han sido construidos distintos aspectos sociales sobre las expectativas de la maternidad y la feminidad. Posicionamientos objetivos, violentos y voraces, que semejantes a las fauces del cocodrilo, una vez cerrado, es muy complicado librarse, pero no imposible. Decantar la historia personal es posiblemente la única vía para acceder a la verdad, nuestra verdad. Es por ello que este evento no solo es pertinente, sino también necesario. Gracias. Sigue ahora la presentación de Cristina Jarque, la voy a hacer yo. Como todos saben, ella es doctora en la Universidad de la Sorbona en París, es fundadora y presidenta de LATE Lapsus de Toledo, es además vicepresidenta de la FED, la Fundación Europea para el Psicoanálisis, directora de Psicoanálisis de Arco Europeo, presidenta también de Ensoñarte y es representante también de CRIBA en España. Además es la editora ya de 27 libros publicados hasta el día de hoy. Así que me complace mucho haber presentado a Cristina para la intervención del día de hoy. Adelante, Cristina. Muchísimas gracias, querida Adriana.
En el seminario 6, El deseo y su interpretación, Lacan dice lo siguiente, cito, la madre no es solo la que da el seno, también es la que da la marca de la articulación significante. Termina la cita. La madre da la palabra, y con la palabra, el significante y la voz. Ella encarna el lugar del otro primordial, molino de la palabra, tesoro del significante. Cuando la voz es imperativa, reclama obediencia. No se asimila, sino que se incorpora. Lacan dice que el sujeto retorna al amor materno, la lengua materna, que es aquella en la cual el sujeto nace. Esa voz, la del mandato, apacigua el vacío y la angustia. No importa que provoque culpa, ya que se puede ser perdonado si no se ha obedecido, pero eso es mejor que estar en el vacío o en la angustia. A veces el sujeto suele necesitar amansar a los dioses, y para ello lo esencial es evitar despertar la angustia. Para acceder a sus deseos, los sujetos suelen vivir su vida sacrificando ciertas cosas y ofreciendo ofrendas a alguna fuerza superior. La angustia se evita con el sacrificio, la ofrenda y el silencio. Pensemos en el eco. Es lo que resuena en una montaña. En el sujeto, el cuerpo hace de montaña y el eco se escucha por la voz que golpea el cuerpo y resuena. Para Lacan la voz, en tanto objeto A, se posiciona fuera de sentido. No solo es la escuchada y hablada, sino también la escrita y la leída. Lo que importa de la voz, como uno de los 5 objetos A, es que el sujeto soporta sus efectos. El escritor francés Pascal Quignard, en El odio a la música, escribe, cito, lo que es oído no conoce párpados ni tabiques, ni tapicerías ni murallas. Indelimitable, nadie puede protegerse de ello. No hay punto de vista sonoro. Las orejas no tienen párpado. Cierro la cita. En el seminario 11, el de los 4 conceptos fundamentales, Lacan expresa que los oídos, a diferencia de los ojos, son agujeros siempre abiertos y que aún el silencio tiene resonancia. Por ello, la voz es estructural para el sujeto. La voz puede presentarse en las alucinaciones, que son voces propias de la psicosis, como la paciente que escucha aquel significante marrana. Allí estamos frente a un automatismo mental donde entra la dimensión de lo real lacaniano. La diferencia entre la voz de la psicosis y la de la neurosis es la castración. La aceptación de la castración es lo que permite que los sujetos no escuchen voces en lo real, que sean sordos a esas voces. Cuando la función del velo falla, devienen las alucinaciones psicóticas. La voz es exactamente lo que no puede decirse. La voz gira en torno de ese objeto indecible. La madre habla y en tanto está habitada por el lenguaje, ella transmite el nombre del padre mediante su voz. Para el niño, el enigma es el deseo de la madre, el deseo de ese otro primordial. Una analizante comenta, constantemente escucho la voz de mi madre diciéndome, llórate pobre, pero nunca sola. Esta frase opera en el análisis a modo de mandato. Los síntomas del analizante están unidos a esta frase, pero también unidos a la voz, a la sonoridad. Ella cree advertir que lo que la madre quiere es que ella tenga relaciones sociales, que no sea una ermitaña, lo que esta mujer es. Como mi padre, añade en una sesión. Entonces tenemos una chica que tiene un rasgo similar al padre. Ambos, para la madre, son ermitaños. Vemos que la madre no quiere ese rasgo y la frase le recuerda a la hija lo que la madre no quiere, ni del padre ni de ella. Llórate pobre, pero nunca sola. La voz se introduce en el análisis a través de esta frase.
Siempre que el analizante habla de la voz de la madre, en realidad se refiere a esta frase. Lo interesante de este caso es el giro que da la frase, cuando después de unos años la chica me dice que ha conocido a un chico que es igual de ermitaño que ella. No le va a gustar a mi madre, me dice sonriendo. Ella mira que él tiende a estar aislado y sin pensarlo le suelta un día la voz, aquella voz de la madre, en una frase de reclamo. Llórate pobre, pero nunca solo, le dice ella al chico. Pero para su sorpresa, el chico le responde, ¿pero qué dices? Para mí, lo peor es lo contrario. ¿Lo contrario? Pregunta ella sorprendida, pero con un brillo interesante en los ojos. Sí, dice él, llórate sola, pero nunca pobre. El giro de la frase desarticula en esta analizante el síntoma que estaba articulado a la voz imperativa de la madre. El enigma de la pregunta por el deseo de la madre abrió el camino de la operación de separación que tiene como principio la metáfora paterna y que pone en juego la sustitución de un significante por otro, aportando el advenimiento de una nueva significación. Gracias al psicoanálisis, la chica pudo dar lugar a un chico ermitaño en su vida. Esto le permitió dejar de ser el falo de la madre y al dejar de ser objeto de puro goce, logró entrar en el lazo social con un ermitaño, pero en las mejores relaciones sociales de su vida y en una significación fálica. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues con esta intervención hemos terminado la primera mesa. Así que vamos a pasar a los comentarios y a las preguntas que les puedan haber surgido en estas aportaciones tan interesantes que se han dado en esta primera mesa del evento. Si alguien quiere hablar, pues con muchísimo gusto le cedemos la palabra. Yo lo que querría es iniciar estas intervenciones con la cuestión justamente de lo que yo les comentaba sobre lo del asesinato, porque fíjense que hay una parte en Lacan, yo no sé si ustedes lo han leído en algún momento en sus estudios e investigaciones en psicoanálisis, hay una especie de anécdota. Es la leyenda de una paciente que está en el consultorio de Jacques Lacan, allí donde él lo tenía, en la calle de Lille, en París. Y entonces, después, este analizante va a escribir sobre esta anécdota, en donde está esperando a entrar a sesión con Lacan, y está allí una mujer. Entonces, hablan estos dos analizantes de Lacan, y él le pregunta que ella por qué viene. Entonces la chica le dice que ella se ha salvado porque se tiró de un tercer piso y no murió. Entonces esto le dice la chica. Y entonces el chico le dice, ¿y cómo es que no moriste después de aventarte de un tercer piso? Y ella le dice, porque el golpe lo recibió mi bebé. Es una anécdota muy interesante en Lacan. Una paciente de Lacan que se aventó de un tercer piso con el hijo en brazos. El bebé recibió el golpe y ella sobrevivió. Y era analizante de Lacan. Creo que gran parte de las historias que tienen que ver con muertes de hijos son historias fuertes, intensas, importantes. Muchos analistas que toman en su consultorio sujetos que han tenido algún tipo de sufrimiento en relación a la muerte de los hijos, que dicen los seres humanos que son de las muertes que afectan más a la mente humana. Muchos que han tenido pérdidas de hijos piensan que es antinatural, piensan que los hijos son los que deben de enterrar a los padres, no los padres a los hijos. Vemos que hay muchísimos matrimonios que se terminan divorciando cuando muere algún hijo. Ahora ustedes van a poder ver en Netflix, o es en Prime Amazon, no. Creo que es en Prime Amazon. No sé si es Prime Amazon o es Movistar en realidad.
Netflix no es. Es una serie que ha salido con esta actriz Nicole Kidman. Y la serie se llama 9 desconocidos, una cosa así. Entonces es una serie de una temporada en donde ustedes van a ver que Nicole Kidman es una especie de terapeuta que está en un centro, una especie como de clínica de rehabilitación. Hagan de cuenta los que hemos trabajado, por ejemplo, en la clínica de Montefénix, allá en México, pues verán, son estas clínicas de rehabilitación, por ejemplo, de toxicómanos, en donde los pacientes se internan allí y van y viven allí. Esta es una clínica, pues, para pacientes de mucho dinero. Entonces, los 9 desconocidos que van a llegar ahí son 9 millonarios que vienen por diferentes razones. Y Nicole Kidman es la terapeuta. La cuestión es que, para no hacerles el spoiler, lo que me interesa que comprendan de esta serie es que la terapeuta, que es Nicole Kidman, ha tenido la muerte de su hija, que muere la niñita va en una bicicleta y atraviesa la calle y viene un coche y la mata. Entonces, la terapeuta tiene la problemática de la muerte de su propia hija. Y hay otra familia en donde uno de los hijos se ha suicidado. Entonces, el problema que tiene esta familia es que el niño estaba tomando un medicamento en donde en la prescripción del medicamento decía que había que tener cuidado porque algunos de los efectos secundarios eran intentos de suicidio. Entonces, la pareja se está echando la culpa uno al otro de la muerte del hijo. Y esto es un poco, por lo que comento esta serie acá, en relación a que hay muchos matrimonios que cuando un hijo muere, ya no vamos a decir un suicidio, sino cualquier tipo de muerte accidental del hijo, se empiezan a echar la culpa uno al otro y a veces acaban divorciándose. La cuestión es que la muerte de un hijo es algo importante que marca problemáticas que creo que es importante abrir la apertura a esos problemas, precisamente por lo que estamos hablando sobre la huella materna de la voz, aquello que tiene que ver justamente con lo que se escribe. Entonces, cuando Lacan toma a su cargo una mujer que sobrevive, pero sobrevive porque el hijo ha muerto, muy fuerte, porque, digamos, para otro tipo de tratamientos, no es el psicoanálisis, el tratamientos un poco más quizá dirigidos a la cuestión como, voy a decir yo, como de cierta posibilidad a mirar la humanidad de la madre. Un poco lo que estaba diciendo Sebastián, con lo del libro de la madre Estrago. Tiene que haber una cierta osadía para poder hablar de estos temas sin que quedes como introducido en una situación como de no poder hablar de los sentimientos, de deseos de muerte de una madre con un hijo, por ejemplo. Lo digo porque tuvimos una tertulia, los que estuvieron conectados lo sabrán, en donde se hablaba precisamente en esta película de Un monstruo viene a verme, pues se habla precisamente de la problemática de la madre, del niño, en este caso la madre tiene un cáncer, la madre va a morir pronto, y lo que surge en esa película es el deseo del hijo de que la madre ya se muera.